Idolatría en la iglesia evangélica. En Grace Community Church, la iglesia que pastorea John MacArthur. ¿Qué usted cree? Estamos en los últimos tiempos por esta razón. ¿Qué cree de esta expresión? El 5% de John MacArthur vale más que todo el mundo evangélico juntos. Y necesitaríamos 40,000 hombres para reemplazar a uno solo. Este es el show de la palabra. Comenzamos. Hola amigos del show de la palabra. Recientemente ha sido noticia algo que ocurrió, la semana pasada en la iglesia Grace Community Church, que pastorea el muy conocido John MacArthur. MacArthur, un pastor de más de 80 años, más de 40 años pastoreando la misma iglesia, muy conocido en redes sociales por sus posturas, incluso más conocido aún durante el tiempo de la pandemia por rehusarse a aceptar el mandato del gobierno de California, que principalmente quería cerrar por más tiempo las iglesias. Esta demanda finalmente él la gana y se fue aún más conocido en redes sociales. Un pastor de mucha trayectoria, muy serio y muy firme en sus posturas calvinistas y también posturas cesacionistas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no cree en las manifestaciones sobrenaturales y es muy firme en sus posturas en general. Pero en un evento en su iglesia, creo que fue la semana pasada, delante de más de 5,000 pastores, un pastor muy amigo, Steve Lanson, lanza esta aseveración delante de toda su audiencia. Dijo que por cuestiones de salud el pastor John MacArthur no estaba asistiendo, y este pastor se para delante de 5,000 pastores y dice que el 5% de John MacArthur vale más que todo el mundo evangélico junto. Y además dijo que necesitaríamos para reemplazar a John MacArthur 40,000 hombres. Esto ha sido una explosión en redes sociales. Hay muchos videos al respecto y queríamos referirnos en el show de la palabra, a dar mi opinión con respecto a estas circunstancias. Y es interesante notar, pero antes de entrar a lo más importante en este video, quiero que si no te has suscrito, por favor consideres hacerlo, regálanos un like. Acuérdate también de compartir en las redes sociales para llegar a más personas. Gracias por todos sus comentarios y los que hasta ahora lo han hecho. Y sin más, vamos a entrar en este asunto tan espinoso. Romanos 1:21 y el verso 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este texto lo que está mostrando es el proceso a través del cual nosotros los seres humanos cambiamos nuestros afectos, cambiamos nuestro objeto de adoración. El texto, Pablo está hablando aquí de un grupo humano que conocía a Dios, pero dice que no le dio la gloria a Dios, ni le dio gracia, no tuvo corazón de agradecimiento hacia Dios. Y por esa causa, entonces este grupo humano dice que se envanece en el corazón, se le oscurece el entendimiento, y dice que creían que eran sabios, pero profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, porque es incorruptible, es decir, el Dios invisible, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, de cuadrúpedos, de gentiles. Si usted puede seguir leyendo el texto, usted se da cuenta que aquí hubo un proceso. Es decir, cuando hay algo que uno idolatra, generalmente cuando hablamos de idolatría la gente piensa que es un ídolo, es una estatua, es una imagen. No, cualquier cosa puede ser idolatría. Si hay algo que le roba a usted su principal afecto, su devoción, si hay algo que se interpone entre su relación con Dios
entonces esto puede constituir un ídolo. Y lo que está diciendo el texto es este proceso, porque no ocurre de la noche a la mañana, que la gente cambia el afecto y lo más importante que considera lo cambia hacia otra persona. Puede ser una madre, puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser un negocio, puede ser cualquier cosa en la cual que ocupa el principal afecto, el principal pensamiento o el principal motivo de adoración o devoción. Entonces, Pablo aquí está explicando ese proceso de cómo conociendo a Dios, no le dieron la gloria a Dios, no le dieron las gracias a Dios, sino que se entenebreció su corazón, se envanecieron y se oscureció. La Nueva Versión Internacional dice que su entendimiento se oscurece, o sea, se vuelve oscuro en tinieblas porque no le dieron la gloria a Dios. Esto es lo que ocurre en el corazón humano cuando alguien se vuelve idólatra. Cuando alguien se vuelve idólatra, primero hay un envanecimiento, hay un oscurecimiento del corazón, del entendimiento, y luego entonces se vuelve algo idolatra, o sea, idolátrico, que cambiamos de un lado nuestro afecto hacia el otro. Esto es lo que está explicando Pablo en Romanos. Pero mire por usted mismo lo que dijo este pastor en esa conferencia. Y creo que 5% de John MacArthur vale más que todo el mundo evangélico juntos. Y puede llenar el púlpito en lugar de John MacArthur. Se necesitaría 40,000 hombres para tratar de llenar esa huella. Como usted puede ver, las dos expresiones de este pastor, expresiones en el mejor de los casos desafortunadas. El 5% de John MacArthur vale más que todo el mundo evangélico. Entonces, si yo creo que la labor de un pastor al 5%, recuerden, al 5%, la labor de un pastor al 5% vale más que todo el mundo evangélico, no hay envanecimiento del corazón. No hay una creencia de que este es mejor que todo lo demás o que este es mejor que este. Como Pablo decía tantas veces, el que come no menosprecia al que no come porque Dios le ha recibido. Y el que no come no menosprecia al que come porque al final todos somos del mismo cuerpo. O sea, hay un envanecimiento definitivamente en el corazón de alguien que dice tales cosas. Hay muchos canales que dicen, no fue lo que quiso decir. Bueno, y si no fue lo que quiso decir, ¿por qué no sale y dice, me equivoqué? Pero no lo ha hecho. Entonces, quiso decir exactamente lo que quiso decir. Esa es la realidad. Y de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Al final las palabras nos traicionan. Entonces, otra cosa que dijo fue, necesitamos 40,000 hombres para reemplazar a uno solo. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando ese pastor muera? Lo que va a pasar es que lo van a reemplazar y no lo van a reemplazar 40,000, lo va a reemplazar uno solo. Esa es la realidad de lo que ha acontecido. Pero mire, qué interesante, porque a veces pensamos que los ídolos son solo estatuas. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan? Vamos a ver lo que dice. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En el verso 21. Fíjense cómo Juan nos advierte de los ídolos. Guardaos de los ídolos. La palabra guardaos es fulazo y significa estar de guardia. En otras palabras, tengan cuidado con los ídolos. ¿Por qué? Porque el corazón humano, como dijera Juan Calvino, un teólogo que es muy seguido en la Iglesia Bautista, dijo, el corazón humano es una fábrica permanente de ídolos. Es decir, esa es la naturaleza humana. Y Juan está diciendo, sabemos que estamos en el verdadero, tenemos entendimiento de que estamos en Jesucristo, pero guárdense de los ídolos. Guarde que nada ocupa el lugar de Dios en su corazón. Guárdese de enaltecerse o de enaltecer a otros por encima de otras personas, de otros ministerios, de otras iglesias. Yo quiero decir algo, el pastor John MacArthur es muy respetado, un pastor serio, de mucha trayectoria, y yo no tengo ningún comentario negativo que decir sobre él, pero sí sobre el comentario que hizo Steve Lanson, que es muy amigo de John MacArthur, con respecto a este pastor que está
en este momento pasando por problemas de salud. Y quiero continuar a otro punto, que no solamente el oscurecimiento del entendimiento, sino el envanecimiento del corazón. ¿Qué pensaba Pablo con respecto a su ministerio? ¿Qué es lo que decía que era él? Vamos a verlo. Como Pablo dice en 1 Corintios 15, 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vemos cómo Pablo se consideraba a él mismo el más pequeño de los apóstoles. Se consideraba indigno del llamamiento que había recibido. Y no solamente eso, sino que él tenía una medida de fe, una medida correcta de la consideración hacia él mismo, en el sentido que él reconocía que había trabajado más. Por ejemplo, vemos eso en el libro de los Hechos, cuando Lucas se enfoca principalmente en la actividad de Pablo y no la actividad de los otros apóstoles. A partir de Hechos capítulo 15 vemos una expansión del evangelio a través de Pablo, Bernabé y otros, no tanto de los 12 apóstoles iniciales, y vemos cómo el libro de los Hechos va mostrando este avance del evangelio a través de la figura de Pablo. Pablo reconocía que él había avanzado, que él había trabajado más, pero fíjense que dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, el mérito no es mío, el mérito no es engrandecerme yo, sino es la gracia de Dios que he recibido, la que me ha ayudado a hacer lo que al final yo he logrado hacer. Pablo también habla en Filipenses, dice que este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no estimó eso a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre en semejanza de hombre, dice, y se humilló a sí mismo hasta la muerte para hacerse obediente y muerte de cruz. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, despojarse, humillarse. Esas son las palabras, las notas constantes. No somos grandes, aquí el grande es Dios. No somos grandes, aquí el grande es Cristo. Y lo que podríamos lograr que el mundo diga, oye, qué cosa más grande, al final no somos nosotros los que lo hacemos, es la gracia de Dios con nosotros. Jesús dijo, las obras que yo hago, no las hago por mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer. Eso es lo que yo hago. Las obras que yo hago son las obras del Padre, no son las obras de mí mismo. Y claro que eran las obras de Él, pero eso lo que nos muestra es el ejemplo que debemos seguir. No hay lugar en el verdadero evangelio para expresiones de esta naturaleza de engrandecimiento humano, ni de que tal pastor es más grande que aquel, o tal pastor es superior porque logró tal o cual cosa. Dios no piensa así. No hay ese espíritu en la Escritura, y es lamentable que iglesias que son bien, pero bien conservadoras y que se la pasan criticando a otras hayan caído en esta situación. La Escritura es clara. En nosotros lo grande que pudiera haber es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. No somos competentes por nosotros mismos, decía Pablo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Lo que podamos lograr hacer al final es la gracia de Dios en nosotros. Es cuando dejamos que su presencia brille a través de nosotros, es cuando dejamos que la luz que Él nos ha dado brille a otras personas y impacte a otras personas. Es cuando logramos la grandeza. Jesús dijo, si alguien quiere ser el más grande, que sea el más pequeño, que sea el servidor de otros. Inclusive cuando fue a lavar los pies de sus discípulos, Pedro le dijo, de ninguna manera dejaré que me laves los pies. Y él dijo, si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Esto lo que está diciendo es lo siguiente, lo que vemos, hermanos, la grandeza que puede haber en nosotros los seres humanos es, al final, un producto de la gracia de Dios, y no nos compete a nosotros estar comparando pastores o ministerios entre uno u otro. Nadie es más grande que nadie, sino que todos estamos en el mismo nivel delante del Señor. Y si este video te ha sido útil, por favor, no te olvides de suscribirte si no lo has hecho y regálanos un like. Ayúdanos
a llegar a más personas. Compártenos en tus redes sociales y háblale a otros de este canal. En Hechos de la Palabra estamos trabajando para que tú aprendas la Escritura tal y como ella es. Y no te olvides, por favor, si no lo has hecho, de regalarnos un like. Mi nombre es Alain González. Que Dios te bendiga.